Durante muchos años y a medida que avanzamos como sociedad, siempre han existido las necesidades, situaciones que nos plantean una problemática a la cual debemos darle solución. Y ahí es donde ha entrado el ingenio humano y el desarrollo de la tecnología. Necesitábamos movernos más lejos, ahí están los carros, los aviones y los barcos. Necesitábamos comunicarnos más rápido. Se crearon los teléfonos y el internet. ¿Necesitábamos aún más comodidades? Ahora tenemos robots que cocinan, limpian y hasta bailan. El punto es que la tecnología ha logrado ser un soporte para el estilo de vida de muchas personas. Y entrando más al tema, hoy y desde hace ya algunos cuantos años, la tecnología que se enfoca en la salud y el deporte se ha ido refinando, tanto así que incluso lo que tenemos hoy en día parecería futurista si lo comparamos con lo de apenas hace 20 años. Los relojes inteligentes son parte de esos avances, pequeñas computadoras capaces no solo de dar la hora, sino también de medir nuestros pasos diarios, la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, las calorías gastadas, y algunos incluso son capaces de medir la presión arterial, el estrés y la glucosa. Y si bien parecieran dispositivos imprescindibles y que todos deberíamos de tener para mejorar nuestra salud, pues la verdad es que no. ¿O sí? Ni son tan buenos, algunos son demasiado costosos y la verdad es que la mayoría de las personas que tienen uno ni siquiera saben leer las métricas o si lo intentan, algunas veces no las saben interpretar. Y al final del día pasa que muchos terminan viendo solo la hora. Y sí, es un reloj, pero al mismo tiempo es mucho más que eso. Por eso el día de hoy hablaremos de estos dispositivos, qué hay del respaldo científico e intentaremos entender juntos si en realidad a ti te serviría tener uno. Como ya lo mencionaba en la introducción del video, los relojes inteligentes son dispositivos capaces de medir una gran variedad de datos, principalmente enfocados en la salud y en nuestro rendimiento físico. Hasta ahí todo bien, todo fácil, todo sencillo. Es fascinante pensar que un dispositivo tan pequeñito o algo como esto es capaz de decirnos si necesitamos dormir más, si nos estamos moviendo poco o incluso tentativamente decirnos cuánta grasa y cuánto músculo tenemos. Pero aún así, lo interesante aquí es pensar en la tecnología que hay detrás de todo esto y que es la que realmente logra que todo eso se pueda medir o nos lo pueda decir un reloj pequeñito. Por ejemplo, para los pasos y la distancia dependemos del GPS, acelerómetros, podómetros y giroscopios, que prácticamente son sensores que se encargan de medir, detectar e interpretar el movimiento que tenemos con el reloj. Así, por ejemplo, en un mapa podríamos ver la ruta que recorrimos en algún día que salimos a correr, o incluso ahí mismo los pasos alcanzados en esa sesión de entrenamiento. También sucede que con estos mismos sensores que se encargan de detectar el movimiento, hay algunos relojes que podemos controlarlos con algunos gestos, como algo así, por ejemplo en Samsung, y también lo que podríamos hacer es medir algún tipo de ejercicio en gimnasio, como un press militar o incluso un peso muerto. Por otro lado, por ejemplo, para medir lo que sería la grasa y la masa muscular, se depende de la impedancia bioeléctrica, que prácticamente es una tecnología que se encarga que por medio de unos electrodos fluya electricidad hacia el cuerpo y ésta logre detectar la que regresa y así logra medir cuánta logró pasar a través del cuerpo, diferenciando los diferentes componentes corporales que nos constituyen. Esta tecnología, por ejemplo, la podemos ver en otros dispositivos como lo sería una báscula en un consultorio de nutrición, ¿no? Ya que nos sirve de forma rápida para analizar los componentes corporales y a largo plazo ver cómo estos se van modificando. Mientras que para otros datos, como lo que sería la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, la presión arterial o incluso la glucosa, se utiliza otro método que se conoce como fotopletismografía, que literalmente son pequeñas linternitas que se encargan de enviar luz a través de, por ejemplo, en este caso, la muñeca de forma muy rápida. Entonces entra luz y miden la luz que logra regresar en ese, por ejemplo, rebote. De esta forma, los relojes nos pueden llegar a indicar que, por ejemplo, tenemos ahorita una saturación de oxígeno del 98%
o que en este momento nos encontramos con una frecuencia cardíaca de 68 pulsaciones por minuto. Eso sí, algo que me gustaría mencionar de una vez, y aunque lo vayamos a platicar en el capítulo que sigue, es que este tipo de dispositivos no se deben de utilizar como una sustitución de algún tipo de dispositivo médico, ya que los datos que nos arrojan no son exactos. Entonces, continuamos. Y en efecto, mencionaba en el capítulo anterior que las mediciones que nos dan este tipo de dispositivos no son exactas. Digo, ojalá lo fueran, pero pues no es así. A estas alturas puedes estar pensando, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que las 10,000 calorías que me dice mi reloj que gasto cuando voy a las tortillas no son reales? ¡Oh, no! Y lamento ser yo el que te tenga que abrir los ojos, pero así como los relojes fallan a la hora de medir las calorías que gastamos en nuestra sesión de entrenamiento, también fallan en más datos. Según una revisión de Federico Germini y colaboradores, en donde analizaron 65 artículos en los que evaluaban la precisión de diferentes relojes y de diferentes marcas, lograron encontrar o se dieron cuenta que en general, para el conteo de pasos había un margen de error general inferior al 25%, mientras que para la frecuencia cardíaca el margen de error se redujo a menos del 10%, y que justo para el gasto calórico el margen de error era de más del 30%. Estos errores dependen de diferentes factores, como justo se menciona en otro estudio en donde intentaban entender de qué dependía que este tipo de dispositivos fueran tan imprecisos. Brian Bent y colaboradores nos mencionan que justo la imprecisión y el margen de error se presenta por factores como el tono de piel de la persona que lo use, el movimiento que tenga el reloj durante su uso y algunas otras interferencias con otros tipos de señales. ¿Es porque soy negro? Pero además, como no todo es movernos, otro estudio de Evan D. Chinoy y colaboradores, donde intentaron averiguar el desempeño que pueden llegar a tener diferentes dispositivos que funcionan prácticamente como monitores de sueño y que miden los datos nocturnos, en comparación con una medición profesional como lo sería la polisomnografía, la cual evalúa las apneas, la narcolepsia y los trastornos de movimiento que tenemos durante el sueño, se dieron cuenta de algo muy interesante, que mientras se utilicen este tipo de dispositivos pero que sean especializados para medir lo que sería el sueño, para funcionar como un monitor de sueño, los datos que van a arrojar sí van a ser muy exactos, incluso de nivel profesional. Pero cuando se utilizan relojes o dispositivos que realmente no están enfocados en medición del sueño, pero la gran mayoría la tiene, pues los resultados van a ser muy malos. O sea, este tipo de reloj, cualquier reloj como de Garmin, cualquier reloj como de Apple, Xiaomi, que no están enfocados en medir el sueño, sus resultados van a ser muy malos. Tal vez incluso te puedan llegar a decir más o menos bien cuántas horas dormiste, pero pues de eso a decir como realmente una medición adecuada del sueño profundo o del sueño REM, pues ahí sí pues tenemos dudas, ¿no? Y bueno, para finalizar con este capítulo debemos decir que no todo es absolutamente negativo. En un metaanálisis de Ty Ferguson y colaboradores se dieron cuenta que a pesar del gran margen de error que pueden tener este tipo de relojes en muchos datos, el simple hecho de que una persona pueda llegar a tener uno y lo utilice constantemente sí favorece en una mejoría de su salud general, ya que se dieron cuenta que solo con el hecho de usarlos, la gente caminaba más, también tenía una mayor tasa de actividad física general y algunas personas incluso llegaron a tener pérdidas positivas de peso, muy ligeras, pero las llegaron a tener. Y bueno, para ahora sí terminar, me gustaría hacer unos añadidos personales que sí considero muy necesario mencionar aquí. El primero sería que en los estudios hace falta que se entienda mejor lo que sería el margen de error. Porque cuando hablamos del margen de error del 30% o 15%, nunca se da por bien entendido si estamos hablando de una sobreestimación o una subestimación de los datos. Yo en lo personal te recomendaría que siempre estos datos los tomes como un margen de error como para los dos lados. Puede ser en algunos casos una sobreestimación y algunas veces una subestimación. Es parte de intentar interpretar mejor los resultados o los datos que nos arrojan estos dispositivos. Como segundo añadido personal, sí me gustaría decirte de una vez
que si tienes tatuajes en las muñecas, realmente no vale la pena que inviertas en un reloj de este tipo, porque las lecturas que va a dar van a ser completamente erróneas. Y el último añadido personal que considero muy importante es que hacen falta más estudios que evalúen relojes más modernos y datos más nuevos, porque cada día que sale un reloj nuevo nos dicen que tienen mejores sensores, que evalúan nuevas cosas. Entonces sí sería muy interesante que sepamos información reciente, ¿no? Porque muchos estudios de los que hay ahorita y que puedes encontrar no analizan relojes nuevos, o sea, están analizando relojes que pues ya salieron hace algunos cuantos años, y en teoría, si la tecnología va avanzando, pues hace falta una nueva revisión. Y llegamos a la pregunta del millón. ¿Realmente necesitas un reloj que te dé todos estos datos? ¿O solo es el famoso FOMO? Miedo de quedarse afuera, miedo a no estar en tendencia prácticamente. Si bien hemos visto a lo largo de todo este video que este tipo de dispositivos, pues los datos que nos dan no son tan precisos, pero que al mismo tiempo sí podrían ser una gran recomendación para todas estas personas que buscan un incentivo o una motivación para mantenerse activos y mejorar su salud, yo diría que aún así, con todos esos fallos, realmente sí son una gran herramienta, que probablemente una persona que tenga uno de estos relojes no lo va a poder aprovechar al 100%, pero sí le encontrará algún beneficio. Ya que, por ejemplo, el simple hecho de conocer cuántos pasos estás dando al día te permite entender mejor tus rutinas de movimiento. Porque incluso hay algunas personas que después de saber cuántos pasos dan al día, pues se sorprenden y se dan cuenta que realmente son personas sedentarias y ellos creían que no lo eran. O de forma general, uno de estos dispositivos, uno de estos relojes, podría al menos recordarte que tal vez te estás desvelando seguido y así puedes tomarlo en cuenta para mejorar esa parte, o que incluso te estás exigiendo demasiado en alguno de tus entrenamientos, que esto comúnmente sucede en sesiones de entrenamiento cardiopulmonar. En general, al final de todo esto, yo diría que si de todos modos estás pensando o quieres adquirir uno de estos relojes, pienses principalmente en qué buscas medir y encuentres esa opción o ese reloj que mida justo eso de la mejor forma. Porque pensémoslo, ¿por qué gastar tanto dinero en un Apple Watch Ultra si, no escalamos cerros todos los días, no somos maratonistas o no buceamos? No tiene tanto sentido. ¿O tú qué piensas? Te leo en los comentarios. Espero que todo lo que hablamos en el video del día de hoy te sea de utilidad y que recuerdes la próxima vez que quieras comprar uno de estos relojitos que tal vez, solo tal vez, no necesitas gastar una millonada para encontrar muy buenos beneficios en uno de estos relojes. O tal vez sí, haz lo que quieras, es tu dinero. Yo soy Ulises Esparza, tu nutriólogo de confianza, y nos vemos en un próximo video. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video con ese amigo que se compró un reloj carísimo, pero que no camina ni a la esquina. Adiós.